y el tab. Ahí se puede ver tu pantalla, Eduardo. Hussein, Ahí está, yo ahí voy se está viendo. a estar en off. Voy a estar en off. Ahí se está viendo, y hablas tú. Sí. Ahí me dices que vaya pasando. La siguiente. Estabas aquí con el disclaimer. Ok. Lo siento. No sé qué está pasando. Vale, ok. Aquí tenemos la lista, un listado de todos los trabajos que hemos hecho, una lista bibliográfica que sería disponible para toda la gente. Ok. Pasamos a objetivos y agenda. Y el objetivo de ese trabajo es comparar los elementos y los procesos de los sistemas petroleros de la plataforma sahariana que con una extensión de más de 4 millones de kilómetros cuadrados concentra una gran parte de los recursos de oil and gas onshore del mundo, tanto para objetivos convencionales como no convencionales. El mensaje que anticipamos y que intentaremos explicar es que a partir de columnas estratigráficas y elementos de los sistemas petroleros muy similares en sus cuencas, los resultados y sus potenciales son muy distintos. Para ello, hemos elegido 3 cuencas que se destacan por la calidad de sus afloramientos, su historia de producción y su potencial. Entonces vamos a ver primero el marco regional y después vamos a comparar los sistemas petroleros de las cuencas de Ilisi, Mursuk y Regan, resaltando los principales elementos y procesos. Y después vamos a ver los plays emergentes no convencionales. Es una actualidad importante ahora en Argelia particularmente. Y terminamos con un sumario y conclusiones. Ok. Entonces, vamos a ver primero los elementos tectónicos principales de la plataforma sahariana en ese mapa, donde podemos ver esa plataforma sahariana que se extiende desde Marruecos, aquí el Atlántico, hasta la península arábica. Y entre el dominio cratónico del Precámbrico y el Mesozoico de la Tetis, las 3 cuencas que tomaremos son Mursuk, Ilisi en la parte este y Regan en la parte oeste como ejemplo. Bien, vamos a ver la columna estratigráfica que tenemos en general aquí. Solamente tengo que decir que si bien en el dominio de los Atlas, la Tetis, exista un sistema petrolero mesozoico terciario con acumulaciones de hidrocarburos, en ese trabajo nos concentraremos en el sistema petrolero con rocas madres silúrica y devónica y con acumulaciones con reservorios paleozoicos y triásicos que por su extensión y volumen tienen una mayor relevancia económica. Aunque estas rocas madres del Paleozoico existen también por debajo de los Atlas, pero se encuentran sobre maduras. Entonces, nos concentramos en la plataforma de esa
Ok. Bien, en ese mapa de Norte África podemos ver la distribución del overburden del Paleozoico y los colores que tenemos aquí, lo más claro es el mínimo, más sombrío es el máximo. Entonces podemos ver que la columna sedimentaria paleozoica se extiende por toda la plataforma con más de 4 millones de kilómetros cuadrados de forma prácticamente continua y aunque inhomogénea en su espesor. Y encontramos en la parte oeste del norte de África, a la frontera con Marruecos y parte oeste de Argelia, depocentros con hasta 8.500 metros de espesor, y vemos aquí varios altos panafricanos con sedimentación condensada de escasos cientos de metros. Sobre el overburden del Permian Mesozoico, voy a decir solamente que se extiende de manera importante, pero más limitada al norte de la plataforma, como podemos ver aquí en verde, y la discordancia hercínica y el hiatus entre ambos siglos o megasecuencias puede llegar a ser muy relevante en el sur, como vamos a ver. Ok, entonces en ese mapa es solamente para ubicar estas cuencas de Regan al oeste de Argelia y Lisi al este, justo a la frontera con Libia, y Mursuk aquí. Como podemos ver, perdona, Mursuk tiene una superficie prácticamente el doble de Lisi. Pero la historia, la evolución, hay muchas similaridades. Y entonces, aquí empezamos con el marco tectono-estratigráfico y podemos ver dos cross-section. Aquí uno en Ilisi en rojo, que tiene una dirección de norte-sur, y arriba a la derecha de la pantalla, otro también más o menos norte-sur en la cuenca de Mursuk, que podemos ver arriba a la izquierda de la pantalla. Y también dos otras secciones que tenemos en cada lado, uno de Ilisi, de dirección este-oeste, abajo, a la derecha de la pantalla, y otro que tiene una dirección más o menos de norte-oeste a sureste de Mursuk, que vemos aquí abajo a la izquierda de la pantalla. ¿Qué vamos a decir principalmente? Que son dos cuencas intracratónicas flanqueadas por altos regionales de edad panafricano, hercínico, alpino. Entonces, nosotros vamos a ver sobre esas cuencas, vamos a concentrar esencialmente en ese alto que separa las dos cuencas, que se llama el alto de Tihemboka High. Y se ve en estas cuencas el basamento precámbrico con la columna paleozoica y relativamente constante, como podemos ver, pero truncada y en todos los casos por la discordancia hercínica que podemos ver en todas las secciones aquí.
Ok. Pasamos al chart tectonoestratigráfico para ver los elementos del sistema petrolero. Y aquí tenemos una presentación de esa sección desde la cuenca de Illizi hasta Mursuk. Y como podemos ver, tenemos una sedimentación, una columna continua desde el precámbrico hasta el Triásico, esencialmente en la cuenca de Illizi, pero hay ausencia de paquetes importantes en Mursuk debido a la actividad de la discordancia del Caledonian y también la Hercínica. Entonces, vemos aquí primero la presencia y la extensión de las rocas madre del Lower Silurian, el Silúrico inferior, y el Devónico superior. Y aquí podemos ver que están presentes en todo lado de estas cuencas. En realidad encontramos esencialmente el Silúrico inferior en todo lado del Gondwana. Existe desde Marruecos hasta la península arábica. Y también vemos los reservorios principales que producen hidrocarburos líquidos y gas. En Illizi, empezamos con el Ordovícico. Los reservorios interesantes que tienen potencial están en la parte superior del Ordovícico, la unidad 4, como se llama en Argelia, el equivalente de Memuniat en Libia. Mientras en Argelia tenemos esencialmente producción de gas en el Ordovícico, en Libia tenemos esencialmente producción de petróleo. Pero el petróleo en Illizi está presente, pero esencialmente en el Devónico inferior y medio, y también tenemos producción de gas en la parte superior del Devónico. En la parte de Mursuk hay pequeñas producciones de petróleo también en algunos campos pequeños del Devónico. Perdón. Entonces, vamos a pasar la diapositiva siguiente y para ver la ubicación de los campos del Ordovícico y del Devónico. Entonces, vemos en Argelia estos campos de gas en rojo, con algunos con una banda donde podemos ver la presencia de petróleo y gas húmedo, como en Tinfouye, Amasak y Irlalen. En Mursuk tenemos esencialmente petróleo, como he dicho, en varios campos, esencialmente campo de Al-Sharara, el Elefante, Fil y el bloque NC 131. Y en el Devónico también podemos ver la ubicación de los campos de gas en Argelia y petróleo. El gas está concentrado esencialmente en la parte norte-este de Argelia, a la frontera con Libia, en un campo importante que se llama Al-Rar, y vamos a verlo en otra diapositiva después. Es solamente un último comentario sobre los volúmenes que tenemos en comparación entre Illizi y Mursuk. Como podemos ver abajo, el campo, los volúmenes de gas,
en Ilisi son de 18 TCF en Ilisi, mientras en Mursuk están apenas menos de 2 TCF. Pero sobre los recursos de petróleo, tenemos en Ilisi casi 4 billones de barriles, en Mursuk prácticamente la mitad. Ok. Siguiente, vamos a empezar a ver las características de las rocas madre del silúrico. Primero en esta foto en los afloramientos del Tassili, donde se ve la parte inferior del silúrico. Son afloramientos muy interesantes. Pero más interesante es ver esa slide con una serie de log eléctricos y de log geoquímicos para mostrar la ubicación en la columna y la riqueza de estas rocas madres del silúrico inferior, lo que corresponde a lo que llamamos hot shales, y el devónico en el Frasnian particularmente. Ok. Pasamos a la siguiente para ver las características, la imagen de los logs que tenemos en la parte en Ilisi, esencialmente, y otra parte en Mursuk. Y la correlación muestra muy bien la extensión de esos niveles, esencialmente los niveles radioactivos. Tengo solamente que decir que siempre hablamos de un nivel de hot shale, pero hay que dar en cuenta que hay varios, y como podemos ver en la sección de la parte inferior, la extensión y la variación de los espesores, y también el número de niveles radioactivos, los hot shales, en las ambas cuencas. Ok. Pasamos a la imagen de las secciones sísmicas, donde podemos ver detalles muy interesantes en la cuenca de Ilisi y la cuenca de Mursuk, para sacar diferenciaciones principales sobre esa imagen. Como podemos ver en la parte inferior de la sección en Ilisi Basin, tenemos el tope del Ordovícico, que es un reflector muy fuerte aquí en rojo, y justo encima tenemos otro reflector en negro que corresponde a los hot shales. Y lo que podemos ver es la continuidad de ese nivel de hot shale en las secciones, en la cuenca de Ilisi. Mientras en la cuenca de Mursuk, donde hemos puesto también el tope del Ordovícico, el reflector en rojo, aquí se ve una cosa muy interesante y diferente de lo que tenemos en Ilisi, que tenemos solamente los hot shales en negro encima del tope del Ordovícico, en algunos bajos, y con una anomalía de amplitud que permiten también mapearlas, como podemos ver en la diapositiva siguiente. Entonces, aquí en la diapositiva siguiente vemos que en la parte de Ilisi, el Silurian el hot shale se extiende regionalmente de forma más homogénea. Tiene un espesor más o menos de entre
entre 5 y 30 metros, excepcionalmente un poco más de 30, pero en ese caso esencialmente 30. Pero lo más importante es ver la diferencia con el mapping que tenemos en la cuenca de Mursuk, donde se ve muy bien que los hot shales están restringidos a la zona central de la cuenca, la zona anóxica de los paleovalles y Onlapa, los flancos de paleoaltos glaciares. Bien, entonces, pasamos ahora a la revista de las rocas reservorios del Ordovícico. En Ilisi tenemos esa imagen que muestra una columna con el reservorio de Hamra Quartzites abajo, unidad 3, encima la unidad 4. Y Hamra corresponde a Hawaz en Libia y unidad 4 en Ilisi corresponde a Memuniat en Libia. En Argelia tenemos una distinción, una diferenciación entre las unidades que constituyen el infilling de los paleovalles, y aquí tenemos algunas fotos que muestran la diferencia de los facies. Y en Mursuk, fotos de cores. Y como podemos ver que las características de los reservorios están diferentes. En Ilisi tenemos una porosidad de 4 a 15%, mientras en Mursuk están más arriba, generalmente entre 12 y 20%. Y peor es la permeabilidad en el caso de Ilisi, que puede ser muy baja, menos de 1 milidarcy, pero excepcionalmente con valores de cientos de milidarcy, 100 a 200. Pero en Mursuk tenemos permeabilidad, valores de permeabilidad que pueden llegar hasta 1 darcy. Ok, la siguiente, para mostrar solamente fotos de los afloramientos de Hamra Quartzites, la formación de Hawaz en Libia. Son rocas cuarcíticas muy importantes y en ambos casos, y son depósitos esencialmente de subtidal a nearshore sandstones. Y como mencioné antes, las características, es un reservorio muy pobre en la cuenca de Ilisi, mucho mejor en Mursuk. Ok. La siguiente es una diapositiva que muestra fotos interesantes de la unidad 4, lo que está considerando como depósitos de ambiente glacial, periglacial, pero dentro de esa unidad 4, en Argelia, en Ilisi y en los afloramientos de Tassili, podemos subdividir en varias unidades, y cada uno tiene un depósito diferente, y podemos encontrar desde el fluvial hasta shallow marine y hasta periglacial deposits. Y solamente decir que el mejor reservorio está en la parte superior de Memuniat, y el equivalente es el 4.3 en Ilisi, donde podemos encontrar
coarse sandstones con mejores características petrofísicas. Bien, cuando hablamos de elementos glacial, hay evidencias, muchas evidencias esencialmente en los afloramientos de la región de Tassili en Ager. Y aquí solamente un ejemplo de un glacial surface con striae, y la orientación está esencialmente de sur al norte en ambos cuencas y generalmente todo alrededor del cratón del Hogar. Entonces, después de ver eso, vamos a ver ahora los reservorios del Devónico y también con columnas muy similares entre Illizi y Mursuk, y podemos ver en esa columna la distribución de los niveles más potenciales, y con el reservorio F6 de Illizi, con una parte en el silúrico superior y otra parte del Devónico inferior. Eso corresponde respectivamente en Mursuk al Akakkus y las arénicas de la Tadrart, la base del Devónico. Y en Illizi tenemos además otros reservorios que son el reservorio del F4 del M100 principalmente, y el F2 del Strunien. En la cuenca de Mursuk tenemos solamente un equivalente pobre del F2 que se llama Tahara, del F2. Como podemos ver aquí, hay otro nivel reservorio que se llama F3, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, entre el F2 y el F4. Bien, tengo aquí una tablita con las características sedimentarias y petrofísicas de los diferentes reservorios. Entonces, tenemos esencialmente depósitos fluvial sandstones en el Devónico inferior, con valores de porosidad y permeabilidad que están más o menos similares en Illizi y Mursuk, pero en Mursuk tenemos permeabilidades mejor en los niveles de fluvial sandstones del Devónico inferior. Y solamente decir que en Illizi pasamos de depósitos fluvial en la parte sur a shallow marine sandstones en la parte central y norte de la cuenca. Y en Illizi es el objetivo principal, porque es en esos reservorios que tenemos la principal producción de petróleo en la cuenca de Illizi. En Mursuk, de nuevo, solamente mencionar que hay pequeños campos de gas, y en el F4 y F2 son otros niveles, pero de menor potencial que el F6 en Illizi. Bien, las trampas, vemos en esas, tenemos esencialmente un caso de fault propagation faults, como podemos ver en esa sección sísmica, mientras en Mursuk
tenemos un muy buen ejemplo de Buried Hills. Aquí tenemos del Ordovícico con el ONLAP y la cobertura del Silúrico y del Devónico encima. Y abajo tengo aquí una figura de ese reservorio del F3 que es de edad del Devónico mediano, y podemos ver que es una trampa estratigráfica y trampa contra falla también en la parte norte-este de Illizi, donde tenemos un campo muy importante de gas al RAR a la frontera con Libia. Es un caso único de campo importante del Devónico con un pinch out. Ok. Seguimos con una revista de la evolución térmica de la roca madre del Silúrico. Como podemos ver en la parte inferior, un mapa donde tenemos una distribución de las diferentes ventanas en Illizi y Mursuk. Claro, hay ya una diferencia de color. En Illizi podemos ver que tenemos en el centro de la cuenca, está en ventana de petróleo, y alrededor ventana de gas, y en el suroeste de la cuenca y la parte norte. Al suroeste tiene una historia tectónica un poco particular, porque está entre un alto, el Amgid el Biod, que tiene una actividad sin sedimentaria continua prácticamente durante el Paleozoico inferior esencialmente. Y en Mursuk tenemos aquí ventana de petróleo esencialmente. ¿Qué podemos ver desde los perfiles de madurez térmica de esa roca? Podemos ver que en el caso de Illizi, la parte central de Illizi esencialmente, el thermal modeling nos muestra que la transformación está baja hasta la earcínica, y después con el overburden del Mesozoico se ve bien la transformación más completa de esa roca madre con generación de petróleo. Pero en la parte norte-este podemos ver que esa generación con un depósito con un overburden más importante durante el Mesozoico ha llegado la roca madre del Silúrico a una ventana de gas, y así explicamos la presencia de estos campos en Illizi. Mientras en Mursuk tenemos solamente hemos llegado a la ventana de petróleo durante el Mesozoico también. Entonces, vemos que el Mesozoico ha tenido un impacto importante en la transformación de esta roca madre en ambas cuencas. Ok. Pasamos ahora vamos a cambiar de lugar. Pasamos del este de la plataforma sahariana al oeste, y como ejemplo vamos a ver la cuenca de Reggane.
La cuenca de Hussein. Reggane es una cuenca también intracratónica, pero tiene una ubicación un poco peculiar porque está justo al lado de la sutura entre el West African Craton, que está un viejo de 2 billones de años, y enfrente del East African Craton, aquí que corresponde al hogar, que es un joven de 600 millones de años solamente. Y entonces, debido a esa posición, podemos ver en la diapositiva siguiente la configuración de esa cuenca de Reggane, que tiene una geometría muy asimétrica, con un flanco muy estructurado en la parte norte-este, esencialmente, totalmente diferente de lo que vemos en la parte sur, al lado del cratón West African. Y aquí tenemos solamente un monoclinal muy suave, y entonces son las zonas del este van a tener una importancia más importante y un potencial más importante para los hidrocarburos. Y como podemos ver, está limitada, la cuenca está limitada por un alto importante que se llama Ugarte Ridge, el alto de Ugarte. Bien, pasamos a la columna estratigráfica que tenemos en la cuenca de Reggane, para ver lo que caracteriza las características de las rocas madres. Vemos aquí las mismas que tenemos en la parte este de la plataforma sahariana, el silúrico basal y el Frasnian, devónico superior. Los reservorios los mismos también, ordovícico y devoniano inferior, Sieginin-Jedinian, y carbonífero, el Tournaisien, aquí en la cuenca de Reggane. Y después tenemos una discordancia muy importante, que la tectónica ercínica ha comido un parte de la columna paleozoica, y es la responsable principal de la formación de las trampas. Como podemos ver, no hay depósitos importantes durante el Mesozoico y el Cenozoico. Ok, podemos pensar que es el fin de la historia, pero no. Vamos a ver qué está pasando después del Ercínico. Entonces, empezamos primero por esta revista rápida de las rocas madres, las mismas que tenemos en las cuencas de Ilisi y Mursuk. El Silurian Hot Shale, que tiene un espesor mucho más importante, hasta 200 metros, y con un TOC de 8%, y un Hydrogen Index de más de 530 miligramos. Para el devónico tenemos también un espesor muy importante que puede llegar hasta 500 metros, con un TOC de 3% y un Hydrogen Index de 500 miligramos. Bien,
Voy a volver a hablar de eso, pero pasamos a la diapositiva siguiente solamente para mostrar una foto panorámica magnífica que muestra desde un Jebel, el Jebel Aberaz, toda la extensión de toda la columna estratigráfica desde el Ordovícico inferior al este y pasando por el Ordovicien superior y la depresión aquí del Silúrico, separando el Ordovícico del Devónico, el Gedinien, y en esa barra, y después tenemos el Devónico superior, argiloso, que separe también del Devónico del Carbonífero, la barra que vemos al horizonte. Entonces, ¿qué tenemos, qué podemos decir sobre estas rocas reservorio? Primero es mencionar que el Ordovícico tiene características petrofísicas, porosidad y permeabilidad muy bajas. Es un reservorio muy pobre con producciones menores de gas seco. Solamente mencionar que no puede producir sin una fracturación hidráulica importante. Y mientras el Devónico inferior es el reservorio más importante con acumulaciones de gas seco significativas en esa cuenca. Y el Carbonífero, el Turnesian, para terminar, tenemos algunos yacimientos con producciones de gas húmedo con bajo porcentaje de líquido. ¿Ok? Pasamos a la diapositiva siguiente para ver las características de las rocas reservorio del Devónico inferior, y solamente vemos en la columna litoestratigráfica que está a la izquierda de la pantalla esos reservorios importantes del Devónico inferior, y arriba tenemos una serie de logs que tienen una imagen muy similar a través de toda la cuenca, y porque el depósito ambiental es esencialmente un estuarine environment. Entonces pasamos de fluvial a shallow marine, y con valores de porosidad entre 8 y 16%, y valores de permeabilidad que pueden variar mucho desde menos de 1 milidarcy hasta casi 200 milidarcies. Pero tenemos espesores importantes de los gross sand, más de 50 metros como average, y producciones de gas que entre 35.000 y 1.400.000 de metros cúbicos por día. Entonces, hay niveles que tienen una productividad muy importante. Ok. La siguiente es para ver las trampas que tenemos en la cuenca de Reggane, que son trampas esencialmente ercínicas. Tenemos aquí un sitio que está a la parte este de la cuenca de Reggane, sureste, que se llama Bledelmas, y en Bledelmas podemos ver de una manera muy clara el impacto de la tectónica ercínica
en ese Paleozoico, desde el basamento del Precámbrico hasta el core del Carbonífero. Y lo importante es ver también el juego de strike-slip muy importante de estas fallas meridianas que son panafricanas que han tenido un juego permanente prácticamente durante toda la historia geológica. Y abajo tenemos secciones donde podemos mostrar un ejemplo muy bueno de esas estructuras que tenemos en Regan, con un estilo de basement involved, de fault propagation fault, esencialmente con compressional faults a nivel del basamiento y del cambro ordovícico, donde mientras vemos solamente pliegos, faults clásicos en el Carbonífero arriba. La razón es que debido a la presencia de estos episodios importantes del Silúrico y del Devónico arcillosos, y tenemos un decuplaje muy importante en el estilo estructural. Y podemos ver también la discordancia encínica encima, que está cortando la parte superior del Carbonífero. Entonces, vamos a ver con la diapositiva siguiente ahora la evolución de la madurez de esa materia orgánica del silúrico y del Frasnian. Y aquí podemos ver que hay una evolución muy suave del perfil de madurez, y podemos ver que el silúrico ha llegado a un nivel muy bajo de madurez al fin del Paleozoico, y que coincide también con la formación de las trampas hercínicas, y mientras el Devónico superior ha contribuido, pero de una manera mucho menor a la generación de hidrocarburos. Pero hay una cosa muy interesante, muy importante, es la presencia de dolerite sills, que pueden tener un espesor muy importante dentro de la sección del Devónico superior. Y estas doleritas son de edad Jurásico, y claro, son el resultado del breakup del Gondwana, que podemos identificar seguro de ambos lados del Atlántico. Entonces, el evento como podemos ver en la diapositiva siguiente, ha producido un evento térmico muy importante, pero de corta duración, durante un tiempo limitado, pero muy intenso. Y el impacto se ve muy bien en estas mapas de transformación ratio que tenemos. Encima, lo que tenemos al fin del Paleozoico, más o menos, con ventanas de gas en la parte central muy profunda, más profunda de la cuenca, y alrededor ventana de petróleo. Pero con ese evento térmico intenso que fue brutal, tenemos una maduración muy importante y una generación de gas
ahora tenemos esa roca madre en ventana de gas en todo lado de la cuenca, aparte una franja en la parte este, norte-este de la cuenca. Y entonces ese thermal spike de edad jurásico fue muy bien controlado con estudios de AFTA. Perdón, Hussein, te comento Sí. que quedan más o menos 10 minutos. Sí, ok, voy a terminar. Buenísimo. Terminamos aquí con esa primera parte de la presentación, el sumario de la plataforma sahariana y el impacto sobre los sistemas petroleros. Entonces, tomando como ejemplo las tres cuencas previas, se puede deducir que la distribución inhomogénea de los espesores en los depocentros paleozoicos, mesozoicos, así como la edad y la intensidad de los procesos diastróficos, ha impactado sobre la maduración y la generación de hidrocarburos de columnas inicialmente similares. Y el momento crítico se ha ido desplazado de oeste a este, del paleozoico al mesozoico y terciario, pasando de Regan, Ilisi y Murzuk. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos la parte, vamos a decir, de convencional y pasamos ahora muy rápidamente a los plays emergentes no convencionales. Ok, es un tema muy importante en Argelia porque hay muchas discusiones y muchos planes, una estrategia muy importante. Argelia, como todos saben, es un país importante en el norte de África por su historia sobre la exploración y producción de hidrocarburos, que tiene más de 60 años ahora, y su posición, su ubicación geográfica está muy privilegiada en esa parte norte de África y el borde sur del mar Mediterráneo enfrente de España, de Europa en general, que es un mercado muy importante para la producción de gas de Argelia. Y entonces vamos a ver después la distribución de este gas a través de los pipelines que tenemos atravesando diferentes países para alimentar y el mercado europeo. Entonces, ese potencial importante es relacionado con la historia de las rocas madres que hemos visto del Silúrico y del Frasnian. No vamos a volver a hablar de las características de esas rocas madres. Sabemos que tienen un potencial muy importante y a través de varias cuencas que voy a mostrar de nuevo en un mapa, en la diapositiva siguiente. Solamente decir que tenemos un potencial evaluado, estimado, de 700 TCF, Technically Recoverable Shale Gas Resources, y casi 6 billones de barriles de shale oil. Entonces, hay un potencial muy importante y hay que ver cómo desarrollarlo. Y por eso Sonatrach empezó a perforar pilot wells en la cuenca de Ahnet, que voy a mostrar, dos pozos exploratorios con resultados muy prometidos. Entonces, seguimos en la diapositiva siguiente, pasando muy rápidamente para mostrar la columna con esas rocas madres y esencialmente ver la ubicación de la cuenca de Ahnet, que está localizada entre Regan al oeste y Ilisi y Muidir al este.
Y entonces, en AHNET, lo que es interesante, vamos a ver en otro mapa, su situación sobre la ventana de petróleo existente actualmente. Vale. Una tabla en esta diapositiva solamente donde tenemos muchos datos, pero resaltando esencialmente el TOC interesante en todas las cuencas de la plataforma sahariana donde tenemos un potencial importante para los no convencionales. Y pasamos ahora en la diapositiva siguiente para mostrar la extensión de un corte geológico, un cross-section, donde podemos ver en gris la extensión continua de la roca madre del Silúrico y del Devónico en la parte este de la plataforma sahariana, que está erupcionado por la Ercínica en la parte oeste. Y abajo tenemos dos mapas interesantes. Son los mapas de la distribución de las rocas madres del Silúrico a la derecha y el Frasnian a la izquierda. Son mapas de Sonatrach donde podemos ver que para las dos rocas madres tenemos ventanas de petróleo en la parte este de la plataforma sahariana, Ilisi, Berkin, esencialmente, mientras tenemos el Silúrico en ventana de gas en toda la parte oeste de la plataforma sahariana, excepto en AHNET, esa toca verde que vemos en el centro del rojo, y también al lado en la franja norte del cratón oeste africano. Para el Frasnian podemos ver que está en ventana de petróleo también alrededor de la cuenca de Regan y alrededor del cratón oeste africano y un poco en Timimun. Ok, entonces voy a pasar a la diapositiva siguiente solamente para mostrar el challenge que tenemos actualmente en Argelia. En ese gráfico que está establecido para la EIA en 2014, podemos ver tres curvas. Rápidamente, estas curvas, la curva superior es la curva de producción del gas. En Argelia tenemos más de 3.000 billones de metros cúbicos. Es una producción que fue más o menos estabilizada, pero está empezando a decrecer desde hace años. Y durante ese periodo desde años 2005, teníamos un consumo muy bajo del gas dentro de Argelia, un consumo doméstico, pero que está creciendo de una manera brutal durante estos últimos años. Entonces, eso va a crear un conflicto con la producción de gas en Argelia de la primera curva. Y como podemos ver el impacto en la curva mediana, azul claro, el decrecimiento de la exportación de gas, porque ahora hay que satisfacer, hay un challenge sobre los acuerdos de exportación y satisfacer también la producción de gas
doméstico dentro de Argelia. Y las previsiones del año pasado son muy importantes para ver, aquí podemos ver los números, pero vamos a pasar rápidamente. Pero eso solamente para mostrar el challenge que hay actualmente en Argelia. Vale, el último slide aquí con ese mapa para mostrar el network de los pipelines que tenemos y un pipeline en rojo que está bajando al sur, a la cuenca de Regan, pasando por Ahmed, Timimun, y eso va a ser importante para el desarrollo de los no convencionales. Y en verde, en la parte norte, vemos un network de pipelines, uno que cruce Marruecos para alimentar España, otro cruce Túnez para alimentar Sicilia. Entonces, el mercado europeo es un mercado muy importante. Ok. Y con eso yo voy a parar y para dejar algunos minutos a Eduardo para sacar las conclusiones y después seguimos con otras cosas. Eduardo, floor is yours. Muchas gracias, Hussein. Espero que me escuchen bien. Disculpen por los problemas de conexión, porque estamos desde Madrid y Argel conectándonos, así que, bueno, lo más importante, y espero que les haya quedado claro, que el conocimiento desarrollado durante todos estos años de los sistemas petroleros de la plataforma sahariana permite no solamente explicar la distribución de los principales yacimientos, sino también estimar rápidamente el potencial remanente de estos play emergentes que están vinculados con esas rocas madres que llamamos hot shales, vinculados por ese pico radiactivo que también mostró Hussein, y que increíblemente se extienden desde Marruecos hasta Arabia, más allá de las zonas que hemos visto con no producción por estar inmaduro o estar completamente quemado. Las características litológicas de estos niveles son increíblemente constantes, más allá de las variaciones de fase locales que podemos entender. De estos países y cuencas que hemos visto a lo largo de estos años, no tenemos ninguna duda de que es Argelia la que posee el mayor potencial para exploración y desarrollo, particularmente de shale gas. Estos 700 TCF recuperables estimados, que es un valor como toda estimación, os aseguro que son sumamente creíbles. A esto que hay que agregar que esta geología favorable en Argelia está soportada por la experiencia en oil and gas del país que ha trabajado más en el norte y que, por otro lado, varios de sus campos, en el Cámbrico, en el Ordovícico, ha tenido que estimularlos durante mucho tiempo. Hassim Mesaúd, TFT, son campos donde lo que es el drilling horizontal y la fractura no es una novedad. Frente a todos elementos positivos que permitirían imaginar que una entrada de los no convencionales permite generar el balance energético de Argelia, que a su vez tiene el gas ya vendido a Europa, obviamente hay desafíos técnicos, operativos y económicos que es llevar esto al Sahara, donde hay, como se imaginarán, temas ecológicos, manejo del agua, relaciones con el gobierno, las comunidades, pero que en el momento en que la industria, la situación de la industria lo permita, no tenemos ninguna duda que va a ser un target a nivel mundial. Por eso creemos que la experiencia en la evaluación, exploración y desarrollo de Vaca Muerta es un caso de estudio muy apreciado en Argelia. Ya hemos tenido varias charlas con gente de Sonatrach, al NAFT, por intermedio de Hussein, que lo ha presentado esto en Orán, no Salta, sino Argelia, el año pasado, en la conferencia de gas, donde Vaca Muerta es uno de los
pocos ejemplos a nivel mundial fuera de Norteamérica, ya que todo lo que es China está poco conocido y de otros países todos los esfuerzos no han sido tan exitosos como se ha dado en Argentina, y donde el impacto positivo que ha generado en la sociedad, más allá de los altibajos económicos que uno pueda imaginar a través del tiempo, son una realidad. Y es algo que sin duda va a ser un buen ejemplo para replicar en Argelia. Dentro de esto, nosotros entendemos que la experiencia de LSB, como realmente un maestro del laboratorio de los no convencionales, y en estas charlas que estamos tratando de enganchar justamente dentro de un grupo de temáticas vinculadas con no convencional, preparando las siguientes que va tanto Juan Carlos Glorioso como Alberto Blanco van a trabajar o tratar de la evaluación mediante logs de recursos o la estimulación de pozos y los datos que se necesitan para los mismos. Hemos querido meter, mientras ellos preparaban estos trabajos, algo distinto, para sacarlos de foco, pero para mostrarles que también la experiencia que está haciendo en Argentina es mirada a nivel mundial, y por otro lado va a ser también un desahogo para la industria petrolera. Varias compañías que han estado en Argelia en su momento, más allá de Repsol YPF, Plus Petrol y otras compañías que han estado viendo con atención, y que seguramente vamos a esperar el momento en que se pueda acceder. Nada más, muchísimas gracias. Acá es un petroglifo del Mamunia, este está en la parte de Libia, y como verán, estos elefantes han sido dibujados en el momento que la sabana llegaba a estas zonas, hablando del cambio climático y las cosas que quedan también para siempre. Las preguntas, como dijo Juan, van a ser dirigidas hacia ellos. Acá están también nuestros datos, y por intermedio del SB a nosotros nos pueden conectar. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Discúlpenos por los avatares tecnológicos. Lo siento mucho. Pero es una suerte para nosotros haber estado en contacto con usted. Juan. Bueno, desde ya, primero agradecerles a ustedes dos, que fue una gran presentación, fue bastante clara, y a todos los que están presentes y también mostraron interés. Como dijo Eduardo, ahí tienen el mail para mandar las consultas, y les recordamos que nada, bueno, esperemos tener una mejor conexión, pero como en España es la hora de mayor demanda, hay distintas franjas horarias, tuvimos algún percance, pero se solucionó, que estuvo bueno. Ok. Lo siento, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy clara la presentación, Hussein. Un abrazo para vos y para Eduardo. Todo muy bien. Gracias, Juan. Gracias. Excelente. Gracias, Excelente. gracias. ¿Se cortaste? Muchas gracias. Nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias a todos. Ok, Gracias, Juan. muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Fue una experiencia muy interesante.